Bendiciones, le habla la pastora Dubrasca Ortiz de la Iglesia Verdaderamente Libres, desde aquí, desde el Parque Retiro en Madrid. Bueno, dándole gracias al Señor, ¿verdad?, por este nuevo día, por este nuevo domingo que podemos reunirnos a través de este medio y en este hermoso lugar. Bien, hoy el tema de repente no va a ser muy... no le voy a decir eso, porque es que si no, imagínense, no voy a querer escuchar la palabra. Pero es un tema más de salvación. Y usted dirá, bueno, pero es que ya yo soy salvo, yo creo en Jesús. Y la palabra dice que si yo creo en Jesús, seré salvo yo en mi casa. Pero va más allá de eso, va más allá de eso. Aunque la salvación también se pierde, y de eso vamos a hablar más adelante, pero vamos a comenzar. El tema de hoy es: primero te salva y después te sana. ¿A quién me estoy refiriendo? ¿De qué estoy hablando? Por supuesto que de Jesús. Él primero nos salva, ¿verdad?, y después nos sana. Usted puede decirme, pero pastora, eso es relativo, puede suceder diferente. Pues sí, Dios es soberano y Dios hace como quiere. Y hay personas, y lo podemos ver en la palabra, cuando Jesús sanó a muchos le seguían por los milagros y por recibir sanidad, y Jesús los sanaba, y después ellos se iban y seguían en su vida. Y Jesús continuaba con su predicar y con su camino. Y muchos de los que sanó, pues nunca más lo siguieron. Solamente lo siguieron por el milagro de sanidad. Y aún ocurre lo mismo. Aún ocurre lo mismo, pero hay sanidades más profundas que son son las sanidades de las que yo quiero hablar hoy, o de la sanidad que yo quiero hablar hoy. Y es la sanidad del alma, es la sanidad del corazón, es la sanidad de aquellas cosas que nos han marcado. El domingo pasado les estuve hablando de reparar esos portillos, y hoy pues quiero continuar haciendo énfasis en eso, en esa restauración, en esa reparación, porque primero tenemos que sanar muchas cosas. Hay cosas que muchas personas inclusive se niegan y dicen, no, es que yo estoy bien, y no, ya yo olvidé, ya yo perdoné, pero en el fondo no es así. Y esto se manifiesta de muchas maneras en nosotros. Se manifiesta a nivel físico y emocional, con enfermedades, inclusive con adicciones. Hay personas que han tomado el camino de la adicción a algo o a alguien, simplemente por cosas en su vida que no han sanado. Y Él primero te salva y después te sana. ¿De quién hablamos? Pues de nuestro Señor, de Rey de Reyes y de Señor de Señores, de Jesucristo. Bien, vamos a la palabra de Dios. La Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 21, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. También dice en Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la encuentran. Él es el único que nos salva de nuestros pecados, Él es el único que nos da vida eterna, por Él es que tenemos salvación. No hay otro nombre fuera de Él. Usted me dirá, si es cristiano, yo sé eso, pastora, ¿para qué me lo repite? Es que nosotros muchas veces sabemos tanto y sabemos, pero no ponemos por obra. No estamos viviendo correctamente el Evangelio o la palabra de Dios como tiene que ser. Y por eso muchas veces no vemos los milagros, no vemos lo que nosotros le pedimos en oración a Dios, y decimos, pero ¿qué pasa? ¿Y por qué Dios no me escucha?
¿Y qué impide que mi oración llegue al cielo? Yo le voy a decir, una de las cosas que impide que esa oración sea contestada. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que le busca crea que le hay. Porque Él es galardonador de los que le buscan. La fe. Y todos decimos tener fe. Yo a menos que sea un incrédulo declarado y confeso, que diga, no, yo soy ateo y yo no creo en tu Dios. Yo no creo en Dios. No creo en nada ni en nadie. Cosa que difiero, pero no es el tema ahorita. Porque todos creen en algo. Así sea un ser superior, un ser, que si el universo, que si lo que, pero todos creen en él. Pero bien, todos decimos tener fe, pero la fe no es fácil. Cuando nuestra fe tiene que ser probada, cuando nuestra fe tiene que llevar o se lleva al límite o al extremo, no es fácil. Las pruebas de fe no son fáciles. Hace 2 semanas más o menos, yo fui partícipe, puedo decir, pero es que no fue partícipe, puedo decir que protagonista de un milagro, por la misericordia de Dios. Hace aproximadamente un mes me diagnosticaron de cáncer en el cuello uterino y mi posición fue firme. ¿En qué sentido? En que dije, bueno, ningún problema, si tengo que ir al cielo sin útero, pues prefiero entrar sin útero al cielo y no irme al infierno completita. Esa fue mi posición, yo seguí trabajando, de hecho, a pocas personas se lo compartí a mi iglesia y estuve en ese tiempo, en ese mes, pues, confiada como un león. Si les digo que yo estuve, ay Señor, sáname, no sé qué, la verdad es que no. Yo tenía tantas cosas en que ocuparme que yo no tenía tiempo de que Señor, sáname. Le pedía a mis allegados más cercanos que por favor oraran por mí. Y no es que yo no ore por mí, sino que yo tengo la responsabilidad de una iglesia, tengo personas que debo orar por ellas, que estoy pendiente de ellas, situaciones, porque estoy en un país extranjero, porque apenas me estoy procurando estabilizar, porque estoy apenas levantando una iglesia. Entonces eran cosas que eran prioridad para mí y yo sabía que Dios se iba a ocupar de mi situación de salud. Eso sí, mi confianza era plena y absoluta que Él se iba a ocupar, que yo me estaba ocupando de lo de Él y de mi familia, de mis hijos, y Él se iba a ocupar de mi situación de salud. Y bien, confiada, sí, cambié mis hábitos alimenticios, comencé a procurar una vida más sana y más saludable. Y bueno, llegó la fecha del próximo examen para determinar qué iba a hacer el médico, cómo iba a tratar ese cáncer. Cuando llego y voy al médico, pues el médico revisa y me hurga y va para allá y va para acá. Y no hay indicios de ningún cáncer, de ninguna enfermedad de ningún tipo, totalmente sana. Y yo compartí inclusive los exámenes con esas personas allegadas para que le dieran la gloria a Dios igual que yo y que se gozaran conmigo por lo bueno y misericordioso que es. Y me dicen algunos, pastora, compártalo para que la gente sepa que Dios es grande. Y este mensaje el Señor me lo dio ayer y fue lo que el Espíritu Santo me dijo. Primero te salva y después te sana, porque la sanidad no es solamente física, no es solamente de una enfermedad. La sanidad viene del alma, del espíritu, del corazón. Miren, nosotros vamos acumulando tantas cosas desde niños, incluso desde el vientre de nuestra madre, de las cuales no tenemos conocimientos de ellas y no nos damos cuenta.
y están ahí, hay raíces de amargura ahí escondidas y raíces de dolor que nosotros no conocemos y que es necesario que seamos libres y que seamos sanados de ellas y que seamos esos reparadores de portillo que lo decíamos la semana pasada con la palabra de Isaías, que la voy a repetir para el que no escuchó la palabra, y lo invito a que escuche la palabra del domingo pasado, restauradores de portillos. Dice la palabra en Isaías 58:2: tu gente reconstruirá las ruinas antiguas y volverán a levantar los cimientos de otros tiempos y serán llamados reparadores de portillos, restaurador de lugares en ruinas. Entonces, hay de nuestro pasado, del pasado de nuestra familia, hay ruinas que reparar, hay cosas que restaurar, hay dolor en muchas familias hay dolor y todo el mundo aparenta que todo está bien y todo el mundo sigue adelante. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, que el Señor nos salva y hay un cambio porque somos nueva criatura. Tiene que haber un proceso, no solamente ese proceso de cambio, sino ese proceso de sanación, de sanidad, esa sanidad interna, porque si no hay esa sanidad interna, no hay una verdadera liberación en Cristo Jesús, no somos verdaderamente libres, seguimos atados a muchas cosas. El hecho de que no sigamos atados a pecados grandes que cometíamos en el pasado y que ahora no lo hacemos por el amor que Jesús nos ha tenido y nos ha dado su salvación y por su misericordia, nosotros hemos dejado nuestra vana manera de vivir y hemos dejado aquellas cosas que sabemos que no nos convienen. Sin embargo, aún seguimos atados a cosas que están dentro, a cosas que nos hieren, que nos duelen, tal vez algún familiar que nos hirió y que nos lastimó, sin darse inclusive cuenta él. Hay cosas que guardamos en nuestro corazón que hay gente que hasta las ha olvidado, pero siguen allí en nuestro corazón y es necesario que nosotros las sanemos, porque si no, los perjudicados somos nosotros mismos. Una de las cosas que me confrontó con esta situación de enfermedad breve, de breve enfermedad, que fue más una enfermedad que una prueba para la gloria y la honra de Dios, fue un proceso simplemente para que Dios se glorificara en él. Yo en un momento me pregunté, no les voy a negar, yo le decía, Señor, pero yo he perdonado, ¿por qué si mi corazón está limpio? ¿Por qué ha vuelto el cáncer? Pero no quise preguntar y no quise decir corrijo, no dije por qué, yo dije no entiendo, porque no me gusta preguntar por qué. Lo pensé, pero no lo dije literalmente con mi boca, no se lo pregunté, pero en mi corazón preguntaba por qué. Pero decidí obviar y seguir adelante. Bueno, Señor, tú tienes propósito con todo esto. Algo bueno va a salir de esto y tú te vas a glorificar. Yo sé que sí. Y así lo tomé. Y es por la fe. Primero que nada, como les había dicho antes, que Él nos salva. Nos salva porque nosotros decidimos creer en Jesús, en aquel que murió en la cruz por nosotros, ¿verdad? Y decidimos entrar por esa puerta estrecha, como lo leí hace un rato. La palabra también habla de salvación en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 17, que dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús no condena a nadie. Nosotros nos condenamos solitos. Nosotros decidimos. Dios nos da libre albedrío. Y en esto le quiero hablar a las madres. Porque las madres muchas veces nos condenamos y aún la sociedad y aún hasta muchas veces las iglesias nos condenan. No, es que ese muchacho es así por culpa suya. No, es que ese muchacho no lo criaron bien. No, es que los padres. Pero es que no todo el tiempo es así. Hay jóvenes que tienen padres excepcionales y padres ejemplares y simplemente pues ellos
tomaron otro camino. Fue su decisión. Cuando ellos están pequeños, cuando ellos están que se pueden dominar, es nuestra responsabilidad y ellos no toman decisión por su propia cuenta, depende de nosotros. Nosotros tenemos que decirles con quién andan, con quién van y no le permitimos, no te permito y no vas y te quedas y tú haces y es una orden sí. Y en ese punto hasta nos llegan a odiar, ¿saben? Hay hijos que es que no soporto a mi mamá, ¿no han escuchado eso? Que mi mamá es insoportable, porque a ningún adolescente, ningún niño le gusta que le digan lo que tienen que hacer. Ellos quieren hacer lo que les apetece, como dicen acá. Quieren hacer lo que les apetece y no es así. Tienen que hacer lo que tienen que hacer, lo que deben hacer. Y para eso estamos los padres. Pero cuando los hijos crecen y ya son adultos, ellos toman su propia decisión, así como nosotros la tomamos una vez que Dios nos tocó la puerta y en algún momento le abrimos. Pero muchas veces Dios tocó la puerta y nosotros no le queríamos abrir. Decíamos, no tengo tiempo, decíamos, no, yo me sé eso, tranquila, no, yo conozco a Jesús. Muchos dicen, no, yo conozco a Jesús, sí, yo sé. Y hasta aún dicen, sí, yo soy cristiano, pero no viven como cristianos, ni siquiera como cristinos. Viven como, como pueden en su vida, con una vida desordenada, con una vida que no da fruto alguno. Entonces es esa decisión de seguir a Cristo, de hacer la voluntad de Dios y de vivir para Él y de cambiar. Los hijos, cuando son adultos, toman sus propias decisiones, como ya les dije. Los hijos, cuando son adultos, toman sus propias decisiones. Y el Padre, como nos da libre albedrío a todos, también se los da a ellos. Y ellos van a decidir si toman la puerta estrecha o toman la puerta ancha. Tú no los puedes obligar. ¿Qué puedes hacer tú? Orar por ellos, creer. Y eso sí, ser testimonio vivo y fiel de un Dios real. Tu testimonio de vida es importante. Tus hijos van a saber si tú realmente eres o no eres cristiano, si tú realmente sigues o no sigues a Cristo. ¿Por qué? Por tus acciones, por tu actitud, por tu comportamiento. Y lo más importante que esas acciones llevan, por tu manera de vivir. Nosotros somos cartas leídas al mundo, somos libros abiertos. Y aunque muchos quieran esconder la manera en que viven y quieran aparentar un mundo que no es, frente a las cámaras, frente a la congregación, frente a las redes sociales, frente a las amistades, frente a la gente fuera de su casa, todo sale a la luz. Todo tarde o temprano se descubre, todo tarde o temprano se ve y también se nota. El comportamiento de un cristiano es evidente y es notable. Se nota, la gente nota si tú eres cristiano o no. No por tanta palabrería, ni por tanto que recitas la Biblia o que dice la Biblia dice, la palabra dice. No, la palabra dice lo que quiera que te diga. Tú qué vives, tú qué haces, tú cómo te comportas. Y eso es lo más importante. La salvación se pierde. Hay gente que dice, no, es que porque la palabra dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo porvenir es cierto. Pero cuando tú tomas la decisión de apartarte y de no seguir a Cristo, tú puedes perder tu salvación. Tú puedes perder tu salvación. Y tu familia sigue orando para que te alcance la misericordia y para que la promesa se cumpla. Yo en mi casa seremos salvos. Pero cuando una persona toma la decisión de no creer, de no seguir y de no continuar, es muy delicado. Es muy delicado. Entonces, en nuestra responsabilidad está que esas personas cercanas a nosotros, que amamos, lleguen a los pies de Cristo y vayan al cielo y vayan
a donde tienen que ir, ¿verdad? Reciban la vida eterna. Lo más importante para nosotros debe ser la salvación tanto de nuestra alma como de aquellas personas a quienes amamos. Cuando una persona que amamos parte con el Señor, nosotros debemos estar agradecidos y debemos estar alegres porque esa persona partió con el Señor. Hay mucha gente que no cree que hay un infierno. Hay mucha gente que dice, no, es que Dios es muy bueno y Dios no va a permitir, o no, ¿cómo va a permitir que las personas vayan a un lugar de tortura y de tormento como es el infierno? Pero es que no es Dios. Cada quien toma su propia decisión, cada quien escoge el camino. Y no te hablo de una religión o de una iglesia, no, te hablo de un estilo de vida superior, te hablo de vivir conforme a la palabra, porque peor aún, hay mucha gente que se la pasa en la iglesia y que está dentro de las iglesias, no conocen a Dios, no viven conforme a la palabra y solamente están viviendo un mundo de apariencia, aparentando una piedad que no es real y aparentando un falso evangelio que no existe en su vida. Simplemente. Y otros simplemente están atados a la religión. Ni siquiera se dan cuenta que están atados, pero simplemente están atados a normas, a doctrinas y a ver ese pecado en otros y no ver los errores en sí mismos. Y bueno, después que hay esta salvación que es por fe, para que nadie se gloríe, que es por gracia y por misericordia, para mantener esa salvación tiene que haber obras correspondientes. Yo soy salvo por gracia, porque Jesús murió en una cruz por mí para salvación de mis pecados, para salvación de mi alma y el perdón de mis pecados, Pero luego tengo que vivir y tengo que cuidar esa salvación. Y luego que tengo esa salvación, Él me va a sanar. Pero para yo sanar tengo que estar dispuesto a ser sanado. Para yo sanar tengo que disponerme a ser sanado y a entender que necesito una sanidad interior, que hay muchas cosas dentro de mí, que hay muchas cosas dentro de mi vida que tienen que sellarse, que tienen que restaurarse, que aunque quede esa cicatriz, que esa cicatriz simplemente queda como el recuerdo de lo que Dios hizo, lo que Dios restauró, lo que Dios sanó, pero no que quede con el dolor de esa herida abierta, porque cuando hay una herida que aún está abierta, aunque ustedes saben, aparentemente está curada, ¿no? Pero apenas se roza, la herida sale y duele y sale sangre. Así, cuando hay heridas internas, apenas te hablan de eso, apenas tocan esa fibra, te duele, te hiere, es porque hay heridas en tu corazón. Esas heridas tienen que ser sanadas para que Dios haga. Entrégale realmente esas cargas a Jesús, entrégale realmente esas heridas para que sean sanadas. Ese dolor que tienes con alguien que te hirió, bien sea familiar, bien sea el que sea que te haya hecho daño o te haya herido, entrégale eso a Jesús. No es fácil, pero tampoco es imposible. Cuando Él nos salva y tú le entregas eso, es más fácil. Pero si tú no le has entregado ese dolor que te aqueja a Jesús, Él no va a poder sanarte y tú vas a vivir aparentemente como un cristiano, pero como un cristiano más. Y claro que sí, vas a ser salvo porque la salvación es por fe y cuando partas vas a ir al cielo, pero lo que Dios quiere contigo en esta tierra y esos planes y esos propósitos maravillosos que Dios tiene contigo y con tu familia, si tú no sanas heridas, posiblemente muchos no se van a cumplir y muchos no se van a lograr y muchos van a terminar en el cementerio. Te lo digo. ¿Por qué? Porque no te has dispuesto a sanar esas heridas. Cuando no hay sanidad, hay miedos, hay temores.
hay muchos obstáculos, hay más obstáculos de los que debemos tener. El enemigo siempre se nos va a parar enfrente para que nosotros no alcancemos las promesas, para que nosotros no alcancemos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Ese es su trabajo, yo siempre lo he dicho, lo hace muy bien, pero nuestro trabajo es confiar en el Señor, nuestro trabajo es, después que tenemos esa salvación, cuidar la salvación y también creer por esa sanidad interior y trabajar en esa sanidad interior. Es tan importante, mire, yo se lo digo porque lo he vivido, es tan importante hasta que nosotros nos sanemos. Nosotros no podemos restaurar a otros y no podemos restaurar nuestra propia familia, que es desde allí, desde ese punto de partida más importante que tenemos que comenzar. Vemos que nuestra familia no está restaurada en el Señor, es porque nosotros necesitamos sanar. Y ojo, hay familias que aparentemente están muy bien, como les dije, en las redes sociales y se pintan muy bonito, pero eso es embuste. Eso es simplemente una fachada. Aquí el único que conoce la realidad de lo que yo, si lo que yo le estoy diciendo es verdad, si el evangelio que yo vivo o que tú vives o que todo el que dice ser cristiano vive es verdad, es Dios. Dios es el único, el que pesa los corazones, el que conoce los corazones y el que conoce las intenciones. Que la palabra dice que engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. Hasta nosotros mismos tenemos que cuidarnos de nuestro propio corazón porque es engañoso. Y bien, sigo con la palabra. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 8 y 9 dice: ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en Él aunque ahora no lo ven, y se alegran con gozo inefable y glorioso porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Nosotros, nuestra fe se centra en que Jesús murió en la cruz por salvación de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados. Y nosotros creemos en ese Jesús resucitado, en ese que murió y resucitó. Murió por nuestros pecados, pagó el precio por nosotros. Él se puso, nosotros éramos los pecadores, no Él, y Él se puso por nosotros. Pero cuando nosotros reconocemos que efectivamente somos pecadores y hay un arrepentimiento genuino, es que Él viene y salva y comienza una sanidad. Pero lamento decirte que hay muchos que solo conocen la religión y la palabra, pero no hay un encuentro con Jesús. No ha habido un encuentro genuino con Jesús. Yo estoy convencida de que el que tiene un encuentro con Jesús no se aparta jamás. Jamás, porque es que ese amor no permite que se aparte. Y yo sé que la palabra es probada. Yo sé que sí, claro que sí. Y todos debemos saber eso. Y debemos entender si aún tenemos debilidades en las que caemos en conocimiento, porque siempre vamos a pecar. Aún David decía: líbrame de los pecados hasta los que me son ocultos. Siempre vamos a pecar, hasta por detalles pequeños, por omisión, por alguna situación, por alguna mala cara o alguna molestia que no debemos hacer, algún comportamiento hasta por mínimo que no debemos hacer. Acuérdense que Dios no clasifica los pecados. Los seres humanos clasificamos los pecados y ponemos pecados más grandes y pecados más pequeños, y vemos a la gente que peca de manera visible, ¡ay, un pecador! Y no nos estamos viendo nosotros, que de repente pecamos hasta sin darnos cuenta, que es lo más seguro que sucede. Pero por eso no dejamos de ser pecadores. Entonces, debemos ver eso y debemos cambiar, y hasta que no haya un reconocimiento, un redarguir del Espíritu Santo, que es el que te redarguye de pecado, de justicia y de juicio, no va a haber cambios, no va a haber cambios en tu vida, y no va a haber cambios en la situación que estás esperando cambiar, y no va a haber sanidad en tu corazón, y no va a haber sanidad en tu familia,
La sanidad no es solamente física, como les he dicho. La principal es la del espíritu, la sanidad espiritual, esa sanidad del corazón y del alma, que es la que nos hace fluir como verdaderos cristianos. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está en nuestro corazón eventualmente sale por esa boca. Y de un río no puede salir agua limpia y agua sucia al mismo tiempo. Y a veces nosotros hablamos muy bonito y decimos cosas muy bellas, pero hay momentos en que nos sale aquella palabra que hasta tú mismo dices, ¿y qué me pasó? Ahí hay cosas dentro guardadas que hay que sanar. Nosotros, dice la palabra, que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Nosotros somos un producto en proceso. Ninguno está terminado, ni el que tenga 20, 30 años pastoreando, ni el que tiene algunos meses como yo, que es la realidad. Solamente tengo pocos meses pastoreando. Pero eso no tiene nada que ver. Hay gente que tiene muchos años en el Evangelio, conoce muchas estrategias, mucha doctrina, mucha palabra, conoce muchas maneras de llegar al público, son unos artistas maravillosos, son excelentes oradores, pero de vida, de verdad, en Jesús, nada. Y nosotros lo que te queremos invitar es a que conozcas de verdad a Jesús y a que tengas una vida genuina en Jesús, no por venir a nuestra iglesia, porque ves, vamos a un parque justamente, no para que haya esa excusa de que tienes que venir a la iglesia, no, la iglesia está aquí, la iglesia está en todos lados, la iglesia está en tu casa, la iglesia eres tú, la iglesia soy yo, pero es necesario escuchar la palabra de Dios, es necesario edificarse en la palabra, y más que escucharla, es necesario vivirla. ¿Para qué? Para que ese Rey Salvador que se llama Jesucristo primero te salve y después te sane. Eventualmente, después que te sane, tú puedas dar mucho fruto, porque cuando un árbol está enfermo, su fruto está enfermo, su fruto sufre esas consecuencias. Pero Jesús sabe, Jesús vino a sanar y Jesús vino a restaurar, y todo lo que Jesús toca cambia y transforma. Y yo sé que si yo era un árbol enfermo, cuando Jesús vino a mi vida, Él comenzó una restauración en mí. Él me salvó, pero Él comenzó una restauración y una sanación. Y así comenzará en ti, y ha comenzado, porque el que comenzó la buena obra es desde ese momento. Así lo va a hacer y va a sanar tu vida, pero tú tienes que determinarte y disponerte. Tú tienes que estar firme, y van a venir las pruebas, cada una mayor que otra, pero Él te da garantía. El saber que lo tienes a Él y el saber que Él está contigo es tu garantía. ¿Cuánta gente cree que lo que necesita es dinero? ¿Cuánta gente vive su vida vacía y no tiene ni idea? Por eso el Señor, recuerdo la palabra que dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. La gente está ciega, la gente no sabe, la gente que está afuera en el mundo no tiene idea. El Evangelio es locura para los que se pierden. Para ellos esto es de locos, y se ríen y se burlan y se mofan, porque ellos no tienen idea de lo que ellos están perdiendo y de lo que ellos están rechazando. Pero si tú eres cristiano, si tú conoces la palabra de Dios, si tú que me oyes sabes de lo que te estoy hablando, si tú has ido a una iglesia, si tú has conocido de Cristo, tú sabes de lo que yo te hablo. Y te digo, si tú te has ido al mundo, si tú estás apartado, si tú estás haciendo lo que te hace daño, lo que te destruye, si tú estás en vicio, si tú estás en adulterio, en fornicación, en mentira, porque la gente no habla de mentira ni de chisme, pero lo primero que dice la palabra antes es que el adulterio es el chismoso. En fin, en cosas que al Señor no le agraden, en mentiras, en avaricia, en envidia, en rencor, en falta de perdón, porque ese es otro muy grande, la falta de perdón. ¿Cuántos cristianos no se pierden por falta de perdón? ¿Y por qué? Porque engañoso es el corazón, y ellos dicen, sí, yo perdoné, pero no, hay una raíz de amargura. Y a eso es lo que yo te he pedido o te he venido a invitar en esta tarde, a que escudriñes en tu corazón, no tú
aparte de ti, porque tienes que conocerte, que permitas que Dios escudriñe en tu corazón y que Él saque lo que no le agrade de ti, que lo eche fuera, que lo aparte, que lo quite, que lo elimine y que tú seas de verdad esa nueva criatura, que no estés cayendo, porque no, porque el que cae se levanta, no, que no estés cayendo, porque que vengan tropiezos, pero por el enemigo, no por ti, no porque tú has tenido esa debilidad y el poder de Dios no se ha fortalecido en esa debilidad. Te digo, hay mucha necesidad de Cristo, sobre todo en este país donde yo estoy. Hay demasiada gente perdiéndose y ellos no tienen ni idea. Pero siempre llega un momento en que Dios te acorrala y tienes que poner su mirada en Él. A muchos el orgullo, la arrogancia y la altivez no les permiten y prefieren perderse. Entonces, tengamos misericordia de esas personas, oremos y sigamos predicando este evangelio a toda criatura. Sigamos predicando, sigamos creyendo. Pero no solamente se trata de predicar, mucha gente afuera predicando y hablando de Jesús bien bonito y un Jesús vivo, pero dentro de sus casas y dentro de su habitación, su vida está hecha a pedazos y está hecha una ruina. Hay dolores, hay depresión, hay tristezas, hay amargura, hay soledad, hay tantas cosas que no vienen de Dios. Y ellos se dicen ser cristianos y nos decimos ser cristianos. Si somos cristianos, vamos a vivir como cristianos, vamos a buscar de Cristo y vamos a permitir que Dios sane esas heridas que sí están aún abiertas y que sí las tenemos y que vienen desde niños inclusive, cosas que ni siquiera nosotros sabemos, pero Dios sí sabe. Que Él sea ese cirujano que escudriñe nuestro corazón y de verdad lo restaure, lo limpie, lo salve y lo sane, porque Él primero salva, pero también sana. Así que deja que el Señor te sane, deja que sea Él. Bueno, gracias, le doy gracias por compartir este tiempo conmigo, le doy gracias porque comparten este video, esta palabra, para que muchas personas puedan llegar a los pies de Jesús, que puedan mantenerse firmes en la fe. Gracias por estar con nosotros. Le pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube para que se siga extendiendo este ministerio para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que le den like, le den manito arriba, me gusta a nuestros videos y compartan y nos sigan, se suscriban a nuestro canal de YouTube. Que tengan una feliz tarde, un feliz domingo, que tengan esa salvación y esa sanación que tengamos, que todos necesitamos. Y eso les invito de verdad, que escudriñemos en nuestro corazón y más allá, que permitamos que Dios escudriñe dentro de él para que nos cambie. Ese cambio es el que nos va a llevar a esa medida del varón perfecto que todos necesitamos y que Dios espera de nosotros. Que tengan un feliz día, una feliz semana y que Dios les bendiga hoy y siempre. Soy la pastora Dubrasca Ortiz de la Iglesia Verdaderamente Libre en el Parque Retiro, Madrid, España.